Muy buenos días, noches, tardes, muy buen día, simplemente. Bienvenidos al episodio 7 de nuestro podcast de cine Tónica Replicante. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Nos complace mucho estar de nuevo aquí en una emisión más, la emisión número 7. Y saludo con muchísimo gusto, como siempre, a mi querido amigo Javier de Andrés. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, qué serio empiezas tú los programas. Se nota que le das un toque. Luego yo cuando los empiezo yo soy como más anárquico. Pero bueno, Claro, te lo perdono igualmente, ¿sabes? O sea, yo soy un formal. es un formal. Es un formal. Soy Oye, un vaya, formal. vaya programa que tenemos hoy. Vamos a ver si Sí, vamos a tener señor. tiempo para hablar de todo. Pero bueno, venga, Tenemos dale. tenemos un programazo el día Sí, de sí, hoy. sí, sin duda. Vamos a empezar con la película clásica, o la que nosotros consideramos clásica, porque así se nos da la gana. Ni más ni menos que Natural Born Killers, asesinos natos, le pusieron en España, asesinos por naturaleza en Latinoamérica, esta obra magnánima de pues Oliver Stone, nada más y nada menos. Platoon. Wall Street. Born on the 4th of July. JFK. Oliver Un Stone's vision. fehaciente y declarado director politizado de izquierda, pero bueno, ya hablaremos de Oliver Stone y de Asesinos Natos, Natural Born Killers. Después, en la serie que recomendamos, vamos a hablar de El Juramento, una aproximación desastrosa a un culto sexual, a una secta que pues estuvo liderada por Keith Raniere, que empezó como un asunto ahí de superación personal, marketing multinivel y terminó con unos desastres tremendos y de verdad alucinantes los crímenes que cometieron estas personas. Y para cerrar el programa del día de hoy, vamos a platicar de una película sensacional que está en Netflix, que se llama Los renglones torcidos de Dios. Así que sin más dilación, comencemos. Tónica Replicante, película clásica, acción. God is my witness. I'll never be hungry again. I am your father. Once, what have I ever done to make you treat me so disrespectfully? Si como es abejafanas, trabajas demasiado. Go ahead. Make my day. Play it, Sam. Play as time goes by. To come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Corten. Ha sido buena. A positivar. Natural Born Killers. ¿Qué tal te pareció? Es una película, bueno, antes de nada, perdóname la digresión. Gracias a los que nos votaron en los premios Farito, al final no conseguimos el galardón. Cometió el error el gestor de la página web de concedérmelo a mí de manera individual, quizá porque el trabajo de Beto no le gustaba. Son Claro. gustos. Claro. Hay que felicitarte. Es lo que tiene ser amigo del dueño de la página de internet. Que te den un premio. Ese es un dato que la gente que nos escucha no necesitaba, ¿sabes? O sea, Claro. no hables aquí de tratos de favor porque no al caso, ¿sabes? Entonces, bueno. No, oye, felicidades por el En premio. cualquier caso, recibimos muchísimos votos. Topamos con uno que movilizó a todavía mucha más gente, que es verdad que llevaban muchos más años que nosotros, que llevamos con 7 programas. Pero bueno, quede dicho ahí el agradecimiento a Rubén Negro, a la web Trapsella, por ese
por esa distinción. Porque aquí también hemos venido a hablar de nuestro libro, que decía el otro, ¿sabes? O sea, que Claro. hay que echarse un poco de autobombo de vez en cuando, ¿sabes? Bueno, Oye, Natural espera. Al finalizar el podcast, quiero que recomiendes dónde pueden adquirir tus libros, ¿eh? No hay que olvidarlo el día No, de pero hoy. mis libros no tienen Sí, que ver con sí. el cine. Bueno, ya veremos. Aquí hacemos lo que se nos da la gana. Correcto. Bueno, esta es una película. Estoy disfrutando mucho, creo que ya lo he dicho, porque me está permitiendo verme todas las películas estas que autodenominamos como clásicas. Y la de Natural Born Killers, la de Asesinos Natos, especialmente. Her name's Mallory. Mallory, whatever. Who gives a shit? I call it pussy. Bueno, es una película del año 94, basada en una historia de Quentin Tarantino, que ese año estrena Pulp Fiction. Fue un año delicadito, el 94. Ya contaremos luego la cantidad de películas fantásticas que hubo. Como dices, Oliver Stone, que es un director que la considera así, en una reflexión en frío, una película anárquica, no comercial y artística. O sea, ahí para venderla está muy bien. O sea, es anárquica, no es comercial ni es artística. O sea, no la veáis. No la veas, pero te voy a decir algo. $110 millones. Sí, sí. Hizo en taquilla. Tú dirás. Correcto. Con un presupuesto de 30 millones. Tuvo un presupuesto más de 30 millones. Y que tengo por aquí el dato, creo que se rodó en 53 días. O sea, porque además se utilizan escenarios naturales como la prisión Roundhouse, entre los reclusos se rodó la película. Allí no va nadie que tenga menos de 2 cadenas perpetuas en esta cárcel. O sea que, bueno, digamos que es una película que nos cuenta lo que es la violencia intrínseca de una pareja de enamorados. Nos lleva un poco a la causa o a las motivaciones que tienen estos dos, esta pareja, interpretados estupendísimamente por Woody Harrelson y Juliette Lewis, a convertirse en seres absolutamente despreciables, violentos y completamente enloquecidos. Y luego nos cuenta un poco también cómo es posible que el circo mediático que se genera alrededor de ellos y que tiene una visión terrible de lo que es la prensa en general, los convierte en ídolos. Y hay una frase terrible en las puertas del juicio cuando van a juzgarlos a los dos, cuando definitivamente les detienen, de unos supuestos fans que dicen: nosotros no estamos a favor de la violencia, pero si fuéramos asesinos quisiéramos ser como ellos. Es algo como terrible. Dices, ¿pero qué me estás diciendo? ¿No? Claro. Y es un poco una reflexión. Luego hablamos de lo que es la estructura narrativa, cómo está contada la película, que es una auténtica locura de multisistemas y formatos. Pero yo es un poco la reflexión que hago así a priori. Cuéntame tú. Tardó la película, se tardaron casi un año, 11 meses en el montaje de la película. Tiene más de 3,000 cortes, algo que la vuelve totalmente espectacular, ¿no? Tiene un reparto espectacular también en ese mismo tenor, ¿no? Así, espectacular, ¿no? Juliette Lewis, por ejemplo, ella, pues, además de ser actriz, participó en películas que fueron también exitazos, Cabo del Miedo, Días Extraños, pero también tiene una participación en una serie icónica, ¿no? Que ya hablaremos alguna vez aquí en este espacio, Los Años Maravillosos, por ejemplo. Sí. Era la novia de Wayne, por ejemplo, ¿no? Pero también podemos decir de Juliette, ¿no? Que es cantante, tenía una banda que se llama Juliette and the Leaks, es muy interesante la música, la estuve escuchando. Colaboró con The Prodigy, etcétera, etcétera. Y bueno, de Woody Harrelson, ¿qué podemos decir, no? ¿Qué podemos decir? Algo que me llama mucho la atención es que en toda su trayectoria siempre ha sido, o sea, autoproclamado como pacifista. Es un poco irónico que sea pacifista. Sí, además es que él viene de hacer Cheers. Claro. O sea, claro. En 93 termina Cheers. Es verdad que había hecho alguna comedia anterior, aquí en España se llamó Los blancos no la saben meter, que era de baloncesto. La de Why Can't Jump, sí. Que es muy divertida, no había hecho nada relacionado con la violencia. Y cuando le dice Woody Harrelson a Oliver Stone, oye, ¿y por qué yo? Si yo no he hecho nada. Porque tienes pinta de violento, le dijo. Y entonces dijo, bueno, pues si tú lo ves que eres el director, ¿cómo le voy a decir que yo que no a Oliver Stone, no? Claro. Pero me gusta mucho Oliver Stone porque se basa mucho en sus impulsos. Y es verdad que es un director que tiene una ideología muy marcada y que eso le ha costado también y le ha pasado factura para trabajar, ¿no? Pero
Pero estéticamente la película es brutal porque hablamos de dos protagonistas que están absolutamente y constantemente drogados, borrachos, que han perdido la noción y la percepción de la realidad, y utiliza la película 18 formatos diferentes para meternos en esa paranoia, que es lo verdaderamente increíble del asunto. Fíjate que ahí, por ejemplo, bueno, además de Woody Harrelson, que también lo hemos visto en un montón de películas como Venom o Venom, Han Solo, True Detective, No Country for Old Men, estuvo también con Terrence Malick en La Delgada Línea Roja, en fin, además de él, pues está en otros papeles que no son menores y que sí son también muy importantes, pues Robert Downey Jr., que sabrá decir quién es Robert Downey Jr., Tommy Lee Jones, ¿no? Y también por ahí en el papel del agente de la policía está Tom Sizemore, ¿no? Que él es un psicópata. Sí, que es un psicópata, ¿no? Y que estuvo en Pearl Harbor o Días Extraños también ahí con esta chica, con Juliette Lewis, ¿no? Y en Salvando al Soldado Ryan también ahí estuvo presente, pero esta paranoia, esta locura de película definitivamente es una denuncia del trato tan inhóspito que suelen hacer los medios de comunicación a la parte de el espectáculo mediático que se monta en torno a estos personajes, ¿no? A estos personajes que suelen ser psicópatas, asesinos seriales y que definitivamente, o sea, ¿cómo decirlo? Sí, ¿cómo decirlo? Desembarca todo este esfuerzo mediático en la construcción de nuevos ídolos, Sí. ¿no? Sí. Y fenómenos mediáticos muy interesantes. O sea, no nos vayamos tan lejos. Ahora que Netflix hizo esta película, esta miniserie del monstruo, ¿no? De la que hemos hablado ya, pues hemos visto fenómenos muy peculiares. Gente que en sus fiestas de Halloween disfrazan a sus hijos o se disfrazan de este asesino, ¿no? Me parece una aberración totalmente. Y no por un tema de ser puristas o algo, pasa el mismo fenómeno en México con el tema de la narcocultura. ¿Qué es lo que ocurre también con este ensalzamiento excesivo de estas situaciones, pues muy mal habidas y muy nocivas para la sociedad, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hay una férrea crítica por parte de Oliver Stone para condenar esta violencia, pero desde el lado de los medios. Y pues para eso utilizó, ya lo dices, una cantidad de recursos importantes a nivel técnico, pero también desde la parte sonora hace una apología a esta paranoia que nos quiere compartir. ¿En qué sentido lo digo? Pues reclutó ni más ni menos que a un superproductor, un talentoso instrumentista como es Trent Reznor, para que hiciera la banda sonora. Trent Reznor era el líder de la banda Nine Inch Nails y por sí solo Trent Reznor podríamos dedicarle un programa entero, ¿no? Solo por poner algunos detalles. Al año siguiente, después del éxito de esta película, David Lynch lo ficha para que haga el soundtrack de Lost Highway. ¿Cómo le pusieron aquí a Lost Highway? Como carretera perdida. Carretera perdida. Él después, en el 2010, le dan un Oscar, ¿no? Y gana también un Golden Globe, ¿no? Un Globo de Oro por la película de Social Network, que el soundtrack también es espectacular. Trabajó después con David Fincher. En fin, este hombre, Trent Reznor, que tuvo que visualizar la película más de 50 veces, según hay una cantidad de anécdotas en torno a ello, para poderse poner a modo, ¿no? Para ponerse a modo y poder como encontrar el mood, dice él, ¿no? Ese estado de ánimo que le permitiera diseñar el soundtrack, que además, dicho sea de paso, lo concretizó, lo fue construyendo en una de sus giras con su banda Nine Inch Nails. El soundtrack es espectacular, se puede encontrar en diferentes plataformas
Y vale mucho la pena porque ahí vamos a encontrar desde Leonard Cohen, por ejemplo, ¿no? También música de Leonard Cohen, hasta Rage Against the Machine y una cantidad importante de bandas. Y Leonard Cohen, que por uno de los eso, momentos culminantes sí, de sí. la película es con música más que tranquila de Leonard Cohen. Eso es, ¿no? O sea, era justo lo que decía, el Leonard Cohen está ahí también, ¿no? Entonces hay un diseño sonoro espectacular, una locura, una parafernalia espectacular, estridente en la parte visual, ¿no? Grabaciones, proyecciones sobre algunas escenas, más de 200 extras para la parte que mencionabas de la penitenciaría cuando se hace este motín. Y pues hay algo que también vale mucho la pena señalar. Oliver Stone contó con, además de un elenco espectacular, también en la parte de la fotografía, pues contó con ni más ni menos que con Robert Richardson. ¿Quién es Robert Richardson? Hay que decirlo, pues es el fotógrafo de Tarantino, es el fotógrafo de Scorsese, o sea, ha colaborado con Scorsese. Le han dado 3 Óscares JFK de Oliver Stone precisamente, y de Martin Scorsese, la película que es preciosa, la de Hugo, y la del Aviador, donde sale Leonardo DiCaprio, ¿no? Él ha ganado, Robert Richardson, estos Óscares, y además vale la pena mencionar que en la parte ya narrativa o la parte de la estructura, pues esta gente se basó, o bueno, básicamente Quentin Tarantino, que después hizo su berrinche y que dijo, no, a mí no me pongan en el guión, solamente pongan que la historia es mía, o que se inspiró, que él desarrolló la historia, pues está inspirado justo en el asesinato de unos chicos que en los años 50, un chico llamado Charles Starkweather y Carol Ann asesinaron a 11 personas, ¿no? Entre Nebraska y Wyoming, que después, cuando los detienen, a Charles lo terminan ejecutando en la silla eléctrica, porque pues termina diciendo Carol Ann como, no, a mí me detuvo. Entonces, en su camino, en este road movie que está planteando también Oliver Stone, o en este recorrido que hacen estos dos chicos, pues también se cargaron a los papás y a la hermana, creo, de ella. Entonces ahí hay una situación pues muy perturbadora. Tarantino toma esta anécdota, después Oliver Stone vuelve a darle otra vuelta al rizo, y junto a Dave Veloz y a Richard Rutowski, rehacen el guión, ¿no? Siempre he tenido una duda al respecto, perdona que te interrumpa. Cuando se dice Sí. que la historia es de Quentin Tarantino, la historia puede ser un plot de 5 líneas, ¿no? Sí, seguramente, o puede ser una página o 10 páginas, ¿no? La historia la cuenta no se ha tratado el guión, no está tratado el guión, pero puede ser exactamente. 2 novios empiezan a matar gente, acuden a una penitenciaría, la prensa les convierte en ídolos tras la historia, Tarantino, ¡pum! Claro, ¿no? Es eso, o quizá puede ser que haya desarrollado un argumento, más páginas, y que haya descrito cuáles son las situaciones, pero no está guionizado, no está secuenciado. Y entonces, en ese sentido fue cuando pues Tarantino se molestó, había vendido los derechos de esta película, a Oliver Stone le interesa mucho hacerla, la lleva a cabo, pero junto a este amigazo de Dave Veloz y a Richard Rutowski, pues básicamente rehacen el guión. Y entonces Tarantino se molesta mucho y dice, no, incluso por ahí ha declarado que hasta la fecha no la ha visto la película, ¿no? Fue tal su malestar que decidió como deslindarse. Sin embargo, hay unas entrevistas por ahí donde sale diciendo que él siempre le ha deseado pues todo el éxito del mundo a Mr. Stone, ¿no? En el sentido de que no iba a interferir y bla, 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 bla. Aquí lo interesante es que Oliver Stone, con esta película, pues tuvo a la crítica muy dividida, porque hubo quienes en su momento la alabaron y dijeron, wow, esto es espectacular, y por otro lado tuvo sus detractores.
Mira, ahí, Había, al hilo de lo que dices, hay una frase de Tommy Lee Jones que viene perfectamente al hilo de lo que es la actualidad. Dice textualmente: el que ve en una obra de arte una incitación a la violencia no es muy inteligente. Y es que es así. claro, Yo, boom, y ponían el ejemplo del Picasso, del Guernica de Picasso. Decía, claro. tú ves el Guernica y es una obra hermosa. Efectivamente, refleja unos acontecimientos terribles, pero no deja de ser una obra hermosa. ¿Tú crees que el Guernica incita a la violencia? Y él No, decía, si el Guernica claro, no incita a la violencia, ¿por qué Asesinos Natos incita a la violencia? ¿O tú piensas que la ves que incita a la violencia? Es una reflexión crudísima de alguien que lógicamente vive de la industria del cine, que va a decir él, no puede decir nada en contra, pero me parece una reflexión muy inteligente y que se puede extrapolar a la actualidad, a esa piel tan fina que tenemos todos cuando leemos cosas en Twitter, vemos cosas en televisión, que decimos, qué vergüenza, esto hay que censurarlo, hay que despedir a este porque ha hecho un chiste, no sé qué, esas cosas, ¿no? Y me pareció una claro. reflexión muy buena. Estamos hablando del año 94. Aquí lo interesante es que hubo, por ejemplo, dentro de los detractores, había algunos personajes que decían, o varios periodistas coincidían en que algo que Oliver Stone estaba denunciando, pues lo utilizaba para regodearse, ¿no?, de la violencia. A mí me parece como muy limitada también ese tipo de críticas. Tú sabías, seguro que lo sabías, cuando hace las localizaciones Oliver Stone, estaba totalmente drogado con setas alucinógenas en una carretera del desierto. Y se salió de la carretera porque iba detrás de ellos un policía y ellos pensaban que podían detenerles a él y a la que iba con ella localizando. Y entonces luego esa secuencia la metió en la película también, en la que Claro, van los dos, eh, Mickey y Mallory, sí, ven que tienen un policía detrás que luego no les quiere nada, pero se asustan lo suficiente como para casi salirse de la carretera, ¿no? Hay otra también muy buena de una pelea en la ficción de Mallory con el personaje de Tom Sizemore, en la que le da un golpe contra la pared y le rompe la nariz le de verdad. rompe la nariz, sí, sí, sí. Esa que anécdota me ha es roto la brutal. nariz, dice, pero ahora no puedes parar. Le decía Oliver Stone, ahora no puedes Claro, parar porque ahora no. ella está perfecta, está despierta, está relajada, está estupenda, no podemos parar. Claro, Porque tenía algunos problemas también la actriz Juliette Lewis a la hora de rodar, porque bueno, pues cada uno tenemos nuestra manera de trabajar y ella necesitaba estar bien despierta para hacerlo, ¿no? Y claro. luego también hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención, es que Oliver Stone tenía cabreadísimo a todo el mundo, porque Sí, quería transmitirles el histerismo de esta en el rodaje. Y entonces, entre pausas de rodaje, ponía música a toda pastilla, a un volumen brutal, para poner a todo el mundo histérico. claro. A todo el mundo le faltaba, le insultaba, le decía de todo para tenerles a todos como En muy metidos alerta, ¿no? Y en alerta. Tal. Y luego él les mismo ponía reconoce, música digo, tribal, ¿no? sí, música además de Tribal esta africana. mira, pero este tío qué salvaje. Y efectivamente Claro, rodó en 56 días. Luego tardó otro sí, año y pico en montarla. sí, sí, El sí. bueno de Hank Corbin, que creo que también hay que darle un mérito al editor porque vaya Vaya tarea. paliza. Sí, sí, Vaya imagínate paliza. la cantidad de cortes que tiene, más de 3000 cortes, es una locura. Aquí yo creo que algo que también no mencionamos y vale la pena hacerlo es que la película tiene un formato muy televisivo. Sí, Se sí, sí, sí. burla incluso de las sitcoms o las comedias de situación norteamericanas cuando está presentando como el contexto familiar de Mallory, ¿no? Ahí me parece un nivel de sarcasmo y de humor negro digno de un genio lo que hace en ese momento para tratar una situación tan delicada, además. Hi, Dad. How is work? What work? I'm unemployed. Where the have you been, huh? Well, you look nice, Mallory. Yuck, you look like... Thanks, Mom. Tiene un final el que se proyectó en cines y luego tiene un final alternativo también. Que el que pueda verlo en Claro, el DVD, que lo vea porque es muy curioso. claro, eso te iba a preguntar. Si en la edición de DVD, DVD que tú O Blu-ray tienes viste, o Blu-ray, el final sí, alternativo.
sí viste el final alternativo. Bueno, vamos a contárselos para que sepan. ¡Ah! No, lo que sí que podemos hacer para terminar es solo una sencilla enumeración. Rey León, Venga. Pulp Fiction, 4 bodas y un funeral, Clerks, Forrest Gump, 3 colores rojo, Cadena perpetua, Caro Diario, Chungking Express, Criaturas celestiales, A través de los olivos, o sea, Abbas Kiarostami, Peter Jackson, Wong Kar-wai, Nanni Moretti, Krzysztof Kieslowski, Tarantino. En fin, estos son los que competían, digamos, a la mejor película del año 94, ¿sabes? O sea, nada al aparato. Nada, ¿no? Nada, sí, cualquier aficionado que llegue. Fue una buena cosecha. Creo que si lo llevamos al mundo de los vinos, lo podemos ver como buena cosecha. Un año espectacular, sí, de una cosecha ejemplar. Películas icónicas, 1994, qué gran año. Qué gran año. En ese año se estrenó esta película que además, creo que no lo dijimos. Eras un tierno infante tú. Le dieron, yo tenía mis 14 primaveras, sí, y señor. en ese año Oliver Stone, quien además fue estudiante de Martin Scorsese en Yale, hay que decirlo, en ese año estaba ganando su gran premio del jurado en Venecia, ni más ni menos. Ahí está. Y también estuvo nominado al León de Oro, pero le dieron el gran premio del jurado. Ahí Juliette Lewis ganó también el premio a Mejor Actriz, le dieron una mención especial, etc. En fin, una película que vale la pena revisitar. Habría que volverla a ver en unos 10 años. Sí. Está próxima a cumplir años en el 2024. Va a cumplir ya pues, unas cuantas décadas. Asesinos natos. Bueno, despedimos a Oliver Stone. ¿Y qué te parece? Volverá Oliver Stone a este programa. Sí, porque este es de tus directores favoritos, así que volverá. Sí, seguro vamos a hablar de Platón, o Nacido el 4 de julio, o Comandante, o World Trade Center. Pues hay una muy seria lista de películas en la filmografía de Oliver Stone. El Juramento, la serie que recomendamos en Tónica Replicante. ESP Nexium is a methodology that allows people to optimize their behavior. Nexium is the umbrella company. ¿Qué tal te ha parecido la serie de Nexium, o basada en los desastres que provocó esta secta sexual de marketing piramidal Nexium? Es una serie crudísima, por muchos aspectos. Primero, fundamentalmente por lo que cuenta, cómo lo cuenta y el trasfondo que tiene. Como material audiovisual es excepcional, o sea, como trabajo audiovisual es excepcional porque tiene tal cantidad de documentación audiovisual que yo no recuerdo haber visto un documental semejante que tenga el material original del que disponen para hacer este trabajo. Entre otras cosas porque lo facilitan los que destapan un poco el asunto, ¿no? Pero cuenta tú la historia que te la sabes mejor que yo. Hay una secta, una empresa que se funda en 1998 que se hace llamar Nexium. Y la palabra Nexium se escribe N-X-I-V-M. Era una empresa de estas de marketing multinivel, ¿no? Estas de estafas piramidales, que estaba disfrazada como una agencia o un coaching empresarial y de superación personal. Entonces la fundan dos personajes, un tipo llamado Kate Raniere y una chica que era enfermera, trabajadora social, que se llama Nancy Salzman. Ellos dos en el 98 echan a andar este modelo que van perfeccionando a lo largo del tiempo, donde a través de una serie de pasos y una cantidad importante de idioteces, hay que decirlo tal cual es, de superación o en pro de la superación empresarial personal, embaucan a un montón de personas. Pero no eran cualquier hijo de vecino. Eran millonarios, eran políticos, eran estrellas de cine, era una cantidad importante
de personas con recursos o los recursos suficientes para pagar lo que esta gente cobraba, que no era poco, eran montos muy onerosos. Entonces, en sus garras cae un director de cine que por ahí del 2007-2006 triunfa y se vuelve muy famoso con una película que habla de cuestiones metafísicas y explora ondas New Age que estaban muy de moda también a finales de los 90, principios de los 2000, llamado Mark Vicente. Este hombre implicadísimo y triunfal y asiduo de la meca del cine, o sea, de Hollywood, en Estados Unidos, logra, cautivado por el Kate Raniere, logra convencer a una cantidad impresionante de actrices, actores, productores y demás gente del séptimo arte, sobre todo de la costa oeste de Estados Unidos. Y entonces logran ellos trasladarse a la otra costa, que es justamente en Albania, en Nueva York, donde tiene raíz o donde se funda esta secta, y prácticamente empiezan a trabajar para estas personas. ¿Cómo? Pues con una explotación bárbara, con una cantidad impresionante de horas al servicio de esta gente, idolatrándolos y sobre todo pues sesgándolos a un nivel donde pues básicamente los dejan como personajes totalmente o sin criterio alguno, ¿no? Al servicio, literal. Los convierten en fanáticos. Digamos que convierte situaciones dramáticas de personas desesperadas solo mediante el diálogo y la sugestión, sin utilizar drogas, sin utilizar subterfugios, solo mediante el diálogo, la conversación y el compartir los problemas con los demás, consiguen que personas que están hundidas en la miseria salgan a flote. Y estas personas, en una supuesta gratitud, empiezan a formar parte de ese núcleo duro mediante una serie de rangos enloquecidos en los que poco a poco vas progresando con un distintivo que te caracteriza, con la promesa de que no te preocupes porque nos vamos a forrar todos con esto. Entonces, claro, tú sigue dedicándole 20 horas al día en asistir a otros que llegan nuevos, que han pagado su pastizal para que tú les trates, tú vete tratándoles, vete trabajando, vamos creando programas, vamos haciendo historias, dedícale 20 horas al día, que no te preocupes que muy pronto nos vamos a forrar con esto. Pero ese dinero nunca llega a ellos, claro. A ellos, claro está, pero en realidad se calcula que Nexium tenía un fondo de más de 150 millones de dólares. Y, por supuesto, con sus respectivos tentáculos en Canadá y muy desafortunadamente en mi país, en México. ¿Qué es el tema? Aquí esta gente empieza a desarrollar una especie de lo que le llaman los expertos en sectas, los paraísos emocionales, donde todo es posible. Y entonces aquí empieza a haber cualquier cantidad de gente pues embaucada. ¿Por qué? Porque el gurú, aunque él nunca se quiso autollamar así, pues realmente representa toda la estética californiana, ¿no? El exitoso de Silicon Valley, ¿no? Es moderno, es dinámico, atlético, es convincente, es súper dotado según él, pero en realidad lo que tiene es una megalomanía enferma, es un psicópata, literal, el Kid Raniere. Es un psicópata completamente diferente al de Asesinos Natos. El psicópata de Asesinos Natos es un tipo que busca la violencia como vía de escape. Claro. En vez de buscar la violencia física, lo que hace es que subyuga a las personas y las convierte directamente en sus esclavos. Y aquí es que a partir de la pleitesía que le van rindiendo, este hombre, gracias incluso yo creo que aquí hay una complicidad que es bárbara. La parte de Nancy, su mano derecha, hace que ella, por ejemplo, le pide a la gente de la secta que le llamen de una forma determinada. Y él, a su vez, le pide que llamen a Nancy de una forma también determinada. O sea, utilizan hasta unos apodos. Sí. Esto, en la psicología de las sectas, pues lo que provoca es que empiecen como a empoderar a estos personajes a un nivel de idolatrarlos, o sea, convertirlos como en una especie de dioses, ¿no? La prefecta, le decían a ella, empiezan a desarrollar una serie de símbolos muy patéticos, de pañoletas, de niveles,
Eso es. de alcanzar objetivos, pero todo con mucho dinero de por medio. Y entonces, con un engaño importante. Un dinero que solo ven ellos, no los profesores Claro. que primero reclutan o los coaching que primero reclutan y, por supuesto, ni los alumnos, claro. Aquí lo interesante es que, bueno, hay una situación donde alguien logra despertar, se da cuenta que hay una situación donde les están viendo la cara, ¿no? Donde están siendo manipulados y hay un momento en el que dicen, basta. Entonces, ¿dónde llega este momento? Pues hay un momento donde este sistema piramidal ya se sale de control porque fundan un subgrupo dentro de la secta que tenía el objetivo de confeccionarle un harem al jefe, ¿no? Al Kid Raniere. Y entonces las mujeres pues son sometidas a todo tipo de castigos, unas dinámicas muy absurdas de amo-servidor. Y lo más terrible es que pues las marcaban literal como animales, Fueran ¿no? ganado. Como si fueran ganado, con un hierro candente, les marcaban las iniciales de este hombre y ahí pues ya la cosa se sale de todo control. Fíjate que la equivocación, por decirlo de alguna manera, de este señor, que lo hemos comentado tú y yo, es dar ese paso a reunir el harem, porque en esta secta eran todos muy felices, se daban besos en la boca todos, eran todos hiper maravillosos y ninguno terminaba de quejarse de nada. Quiero decir, yo he venido aquí, me has solucionado mi problema vital que para mí era fundamental y tú a cambio me has dado un trabajo, bueno, me das de comer, me das de dormir, no me das dinero, pero bueno, tengo un propósito en la vida. Lo que ocurre que es un enfermo, es cuando ya decide dar un paso más, que es, bueno, tengo aquí un montón de mujeres a mi alrededor, pues voy a convertirlo en un harem y las voy a convertir en mis esclavas sexuales y van a hacer de ella de mí todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que las empieza a exigir, pues que estás muy gorda, pues que no comas más, y entonces hay algunas de ellas, algunas Disponibilidad actrices, absoluta. disponibilidad absoluta, que empiezan a verse verdaderamente demacradas a ojos de las que no han entrado en ese círculo, que es lo que verdaderamente da la pista de decir, mira, yo estoy viendo a mujeres a mi alrededor que están verdaderamente mal. Y entonces ahí es cuando una de las que cuenta la historia se lo dice a su marido, que es el director de cine, que estaba 8 o 10 años al servicio de este egomaníaco, haciéndole un proyecto vital, reconstruyendo su vida desde todos los puntos de vista y con todo tipo de material audiovisual, que por eso lo tenemos y lo vemos en el documental. Y entonces es cuando se destapa todo. Pero digamos que sigue uno la máxima de todos los delincuentes cuando les pillan, que es que ha cometido un error y que en este caso, y hablando en plata, se ha dejado guiar por su miembro viril y eso es lo que le ha pasado factura y lo que le terminó costando. Claro, aquí el Kid Raniere, pues básicamente fue condenado por extorsión, tráfico sexual, conspiración de trabajo forzado, robo de identidad, pornografía infantil, la parte de sexo con menores, y entonces empieza a salir una cantidad importante de situaciones a relucir que en realidad fue lo que le dieron más de 140 años de condena, ¿no? Pero si no llega una... a darle una vuelta al negocio y convertirlo en algo sexual, este señor se había librado, porque los hay que se han librado. Claro, Es un seguiría golfo, impune. es un sinvergüenza, es usted un jeta, me ha robado, me ha estafado. Digo, pues sí, perfecto, pero yo a usted no le obligaba a estar aquí, a ponerse la bufandita y a trabajar para mí. ¿Sabes? Claro. Entonces, pero ya cuando se mete en la historia está cuando se mete en un ser absolutamente deleznable y es lo que le cuesta ir a la cárcel y todo el tiempo que esté allí será poco. Pues son 2 temporadas del Juramento. Esta serie documental está producida por HBO. La primera temporada, gracias al exceso de material, pues se logran colgar hasta 9 episodios. Yo creo que con 3 o 4 hubiera estado perfectamente bien como para terminar de entenderlo. Sin embargo, son interesantes, se disfrutan los episodios. ¿Hay algún momento en la primera temporada donde hay mucha información y al final, reiteran? exactamente, hay mucha información y a mí me pasó, no terminas de saber a ciencia cierta si lo que te están mostrando es un material original o es una recreación.
¿vale? Hay regresiones, sí, pero Entonces, cuesta trabajo como identificarlo. Eso es. Pero vamos, Las- 80% del material original, que es lo verdaderamente enriquecedor de este trabajo, claro. Que es el trabajo justamente de Mark Vicente, Eso es. que fue el que pues prácticamente potenció o logró inmiscuir a Hollywood en esto. Pero hay conversaciones privadas de Mark Vicente con su mujer, conversaciones privadas telefónicas de Mark Vicente con una de las coaches que se llama Sara, conversaciones Sí. privadas que salen a la luz en el tal y que están grabadas antes de que estalle todo el lío, ¿sabes? O sea, es un trabajo. Es que aquí hay una situación que es muy particular. A ellos los detienen en 2018 en México, justamente, y entonces termina la primera temporada. La primera temporada son 9 episodios. Esta primera temporada se lanza, pues tiene su estreno mundial el 24 de agosto de 2020 y empiezan a emitir por HBO estos capítulos, pero hay un parón porque se atraviesa la parte de la pandemia, el tema de COVID. Incluso vemos algunas escenas en la segunda temporada que es cuando se retoma o básicamente se enfoca ya en la parte del juicio de los personajes. Pero, por ejemplo, estas condenas, en realidad, apenas la gente implicada apenas está cumpliéndolas. O sea, a finales del año pasado, o en el último cuarto del año, en el otoño del año pasado, empezaron a cumplir algunos de ellos sus condenas. O sea, ya les habían dictado algún tipo de sentencia o los tenían arraigados, alguna situación así. Y, por ejemplo, pues a Nancy Salzman le dictaron 48 meses, me parece, de prisión, que apenas está empezando a cumplir. Alison Mack por ahí también anda en ese asunto. A Alison Mack la recordarán en la serie de Smallville, ¿no? En donde tenía un papel importante y pues Lo dejó hay una... por estar claro, aquí. lo dejó por estar en esta secta. Hay actrices de Battlestar Galactica, hay actrices de Star Wars. O sea, hay una cantidad importante de políticos, incluso, o hijos de políticos implicados, sobre todo en mi país, de México. El hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, Emiliano Salinas de Gortari, pues fue el que llevó a México esta secta y que cuando detienen en Puerto Vallarta, en México, al Kate Raniere, se desentiende, dice, yo no tengo nada que ver, renuncio a la dirección, pero pues ya habían pasado más de 3,000 personas por NXIVM en México. Ahí está por ahí la hija del expresidente Vicente Fox, por ejemplo, y una cantidad importante de actores, empresarios, el Mario Delgado, que fue dirigente nacional de Morena, del partido que gobierna actualmente en México, pues también dijo, sí participé, pero fui estafado igual que todos los demás. O sea, hay una situación que destapa una cloaca ahí que apesta definitivamente y efectivo. Lo hicieron muy efectivo. O sea, embaucaron a la gente con estas, pues hay que decirlo, artimañas de coach y de superación personal. Sí. Y aprovechándose de la debilidad de las personas. Eso es, que llegan en un momento de vulnerabilidad, establecen una serie de códigos como en cualquier tipo de religión o secta o culto, establecen una serie de códigos que están vinculados a premios y castigos, le sube la a autoestima. simbologías, y entonces ahí pues este hombre, el Kate Raniere, con la complicidad de Nancy Salzman, aunque ella aparece al final un poco como se autoproclama como víctima también, pues en realidad nos damos cuenta que fue cómplice de las atrocidades que ahí se cometieron. A una chica la metieron en una jaula, a otra la pudieron aislar durante mucho tiempo, o sea, literal secuestrar. Y los testimonios son desgarradores, te das cuenta del nivel de estafa, el nivel de degradación humana que se está generando. Y pues vale la pena verla. NXIVM, esta secta que se está en HBO retratando Max, ¿no? en HBO Max, exactamente.
Y a propósito, no es el primer trabajo que se ha hecho, hay mucho material en internet, en YouTube sobre todo, pero antes hicieron un documental de Cecilia Peck y de una persona que se llama Imba Ledner, que se llama Inside Nexium, se llama, no, Seduced, es como seducidos dentro del culto de Nexium. Es del 2020. También ahí hay un testimonio muy, muy, muy interesante, sobre todo de una de las protagonistas también de la serie de Oxenberg, que hablan sobre cómo la hija de esta mujer, Oxenberg, India se llama, pues fue como víctima de este grupo, ¿no? Pues, prácticamente de trata de personas y de tráfico sexual, en fin, es terrible esa situación. Ahí está también la recomendación nos llevamos de tarea ese otro documental también. Seduced Inside the Nexium Cult, ¿no? Seducido dentro del culto Nexium. Y pues vamos despidiendo ya nuestra tónica replicante número 7 con Los renglones torcidos de Dios, que está en Netflix. Tuvo que pasar algo allí dentro. Pero la policía no quiere escucharme. ¿Preparada? Voy a averiguar qué le pasa a su hijo. ¿Qué tal este peliculón? Es una... Aquí lo han catalogado como thriller psicológico. Bueno, está basado en un libro de Torcuato Luca de Tena que yo siempre lo he visto rondando por mi casa y nunca, la verdad, lo había leído. Ahora tengo ganas de leerlo después de ver la película. Cuenta la historia de Alice, que es una investigadora privada que ingresa en un hospital psiquiátrico simulando que tiene una paranoia, porque lo que quiere es descubrir qué ha pasado con uno de los internos que falleció en circunstancias sospechosas. Lo que ocurre es que cuando entra, todo el mundo niega que ella sea una investigadora privada, que tenga algún tipo de acuerdo para entrar, porque supuestamente solo lo conoce una persona, que es el doctor responsable de la institución, que está fenomenalmente interpretado por Eduard Fernández, como siempre, que es un actor que a mí me gusta mucho. Ella es Bárbara Leni, que está también estupenda en un papel con muchas aristas y con muchos matices. Se desarrollan una serie de tramas y subtramas y al final no llegamos a saber o no dudamos durante toda la película si ella verdaderamente es una detective, si no lo es y está fingiendo, si la está su marido metiendo una trampa para dejarla interna constantemente allí. Todo eso mediante flashbacks nos recuerdan lo que pasó y el supuesto asesinato que está investigando. Hay una corte de personajes en una España muy deprimida, en un psiquiátrico que no tenía las medidas que podemos soñar ahora, con todos los locos y paranoicos deambulando con unas interpretaciones increíblemente dramatizadas. Bueno, es una película muy interesante. Vuelve a ser, y soy muy pesado con esto, pero es verdad, 154 minutos, a mí me sobran 25 otra vez. Pero bueno, se deja ver. No está a la altura de Asbestas, no está a la altura de Cinco Lobitos, pero es una película muy interesante y tiene muchas cosas que se puede hablar de ella. Yo creo que cumple con las premisas del género. O sea, al tratar de un thriller psicológico, un drama ahí psicológico, sobre todo la parte de las aristas del thriller, ¿no? Del suspense, que le llaman acá, el suspenso. Hay confusión, hay diferentes niveles de información para el espectador. De repente crees saber más que los personajes y te das cuenta que no es así, que sabes menos que los personajes, o cuando crees que ya se resolvió la trama de una forma, pues resulta que hay otro giro o va la historia hacia otro lado. Pero a mí una secuencia que particularmente me parece impresionante es esta parte donde ella se va como su personalidad se va bifurcando en diferentes direcciones, se va rompiendo la personalidad, la vemos pues una habitación de una casa que es como una casa rural, da la impresión, o en un entorno semirural, donde va a buscar una documentación y de repente la vemos cómo se va desdoblando en diferentes personalidades, que es un indicio muy bonito, muy interesante sobre lo que nos quieren dar a conocer del personaje de ella, que es Alice, ¿no? Y algo que me gusta mucho es la fotografía.
la fotografía y la dirección de arte en general. La recreación del manicomio es excelente, porque Claro. en todo momento y en todo lugar hay locos por ahí deambulando, cada uno con su paranoia, con su historia. A mí me llama muchísimo la atención el personaje que es muy importante en la trama, que tiene fobia al agua. No puede ni Sí, ver el agua. sí, Entonces, sí. se le salen unas costras y unas heridas en la piel al contacto con el agua, que empiezas a pensar, hay veces en las que abandonas un poco la trama y empiezas a pensar, ¿y este hombre cómo vive? ¿Y cómo come? ¿Y cómo Y bebe? ¿Y cómo se cómo, ducha? ¿Y cómo claro. tal? Y entonces te viene un pequeño flash y luego tienes que volver a centrarte en la película. Y es verdad que es una película que si te despistas un momento se te va el hilo argumental o cosas que te pierdes. Pero me gustó mucho eso, el tratamiento que hace de las diferentes enfermedades mentales que estaban en una institución que a las órdenes de un doctor que lo que quería era que los locos deambularan a su libre albedrío y que bueno, se juntaran para cenar y para dormir y poco más. Aquí lo interesante es como ese nivel de obsesión. Es muy delirante, ¿no? Este thriller. Es como presentarte un entorno, pues, de un manicomio muy putrefacto en la medida en que justo el director lo lleva. Y pues a la película le valió ni más ni menos que premios, ¿no? 6 nominaciones al Goya, por ejemplo. En los premios Feroz también estuvo nominada a Mejor Música, que me gustó muchísimo la música, por cierto. Sí. También estuvo nominada a los premios Gaudí. En fin, la dirección de Oriol Paulo, que yo no lo conocía, me parece también muy destacada, sobre todo en esta parte de la forma en la que fue dirigiendo a Bárbara Leni en el papel protagonista de Alice. Resulta alucinante, ¿no? La forma en la que ella se va desdoblando y el final, que obviamente no lo vamos a platicar o no vamos a decir en qué culmina, vale la pena verle en más de una ocasión, porque Y hay muchas intrigas. ahí es donde voy yo. Ahí es donde voy yo. Sin desvelar nada. ¿Tú has terminado la película y has terminado siendo consciente de que sabes lo que ha pasado o no? No, porque Así lo quieren. así Así lo lo quieren. quiere, está claro, o sea, te quieren confundir. Por eso decía que cumple un poco con las premisas del Es lo que ahí es género, ¿no? donde voy. Por eso destaco tanto la interpretación de Bárbara Leni. Los Goyas van a estar muy crudos, porque Bárbara Leni está estupenda, la protagonista de Asbestas está muy bien y la de Cinco Lobitos, Laia Costa, está también muy bien. Sí, Cuidado que ahí va a sí, haber ahí se tomate. viene, Ahí ahí hay se viene tomate. una lucha Ahí hay interesante. tomate. Pero me parece un personaje que está fantásticamente bien construido porque desde el primer momento, con la carta que ella llega al director, ya dice, no te fíes de ella. Lo tergiversa todo, le da todo la vuelta, te va a Claro. convencer de las cosas, que luego es clave para la resolución de la película. Sí. Entonces, bueno, a mí me parece que, y es una tarea de dirección importante, el personaje que ha construido Bárbara Leni tiene muchísimo mérito, porque no Sí, sabes y por dónde va en ningún momento. yo creo que para que ella brille también tiene que tener un antagonista Sí. espectacular, ¿no? Y en este caso, Eduardo Fernández, me parece que lo hace de maravilla. Yo creo que la forma en la que él se va desarrollando como el director de este centro, pues es interesante y lo que le sigue. Eduardo Fernández llegas a odiarlo y entonces justo en el desenlace de la película, pues ahí hay algunos momentos en que te pone, pues como todo buen thriller de suspenso psicológico, te pone a cuestionarte si el malo es el malo, si la buena es la buena. Yo creo que en ese sentido vale mucho la pena. Está en Netflix, no se la pierdan. Yo creo que habría mucho que concluir y sobre todo decir qué se lleva cada uno. Las personas que la han visto tienen lecturas muy distintas de la misma situación. Está puesto ahí a posta, ¿no? A propósito. Luego, cuando suene la claqueta del final del programa, ya hablamos tú y yo sobre lo que te ha parecido el final. Claro, pero yo creo que sí, a mí también, yo no sabía que existía esta novela de Torcuato Luca de Tena, habrá que acercarse ahí a ella. Y el guión
que no solamente está escrito por Oriol Paulo, el director, también cuenta con Guillem Clua y Lara Sendim, así que pues hay que echarle un ojo a la novela, vale la pena la película, y pues prácticamente con esta nos estamos despidiendo, carnal. ¿Quieres del hacer episodio algún, 7. algún comentario de los Golden Globes o no? Sí, por supuesto, que no se pierdan el episodio 4 porque mi compatriota y muy admirado Guillermo del Toro se llevaron la película, el premio a mejor película animada por Pinocho en el episodio 4 de Tónica Replicante. Mi querido Javier de Andrés Sí. y su Mira, yo servidor hablamos de ella. me voy a meter en un jardín, que no sé si voy a saber explicar, espero que sí, pero lo tengo que decir. El año Dile, dile. pasado los Golden Globes fueron vetados por el sector afroamericano de Estados Unidos, por lo que los consideraba racistas, porque no había nadie nominado. Sí, En la primera media hora de los Golden Globe de este año se han premiado a todos, actores afroamericanos, asiáticos, tal. Me parece de un cinismo y de una falsedad terrorífica. claro, El actor que protagoniza, el comediante que presenta la gala, reconoce sin pudor que está ahí porque es negro, que ha claro. cobrado $500,000. Y todos aplauden y jiji, jaja. Digo, es que no es esto, no es esto. Hay una No es situación, esto, o sea, no es esto, es que lo igualitario del asunto es que si están 5 actrices nominadas, sean las 5 mejores actrices del año. No que haya 2 asiáticas, una afroamericana y una británica, porque es que tenemos que... No, habrá años en los que habrá 5 actores afroamericanos soberbios, cuando sea Denzel Washington, cuando sea Will Smith, cuando sea tal, y nadie dirá nada. Y habrá claro, años que sean 5 caucásicos, porque serán Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, y nadie dirá nada tampoco. Pero esto de tener que hacer cuentas sobre vamos a premiar a una asiática que ha estado bien en esta película de ciencia ficción, como a Michelle Yeoh, que es una actriz que pega brincos fenomenal, pero que es una actriz que no merece un Oscar ni un Globo de Oro en la vida, puñetera, ¿sabes? Entonces, no lo sé. estamos viviendo unos tiempos muy particulares donde estas cuotas de género, estas cuotas raciales, hay que cumplirlas porque entonces no se está siendo políticamente correctos. Y a mí eso también me parece muy, muy lamentable, porque entonces no se está premiando el talento, no se está premiando la etnicidad. Ah, es que porque eres afrodescendiente, bueno, vamos a darles un premio. A mí esto me parece algo como muy peculiar, como en las carreras, estas carreras deportivas donde a todos les dan premio. Solo por haber participado ya tienes un premio, ¿no? Terminaste la carrera atlética, toma una medalla. Entonces, ¿qué sentido tienen las medallas? Claro. Y en este sentido es, claro, hay que ser políticamente correctos porque si no, entonces los colectivos de todo el mundo, de todos tipos, series y demás, van a venir a reclamar que no es justo, ¿no? Porque no hay premios a mexicanos, no hay premios a latinos, no hay premios a, o sea, solo por ser latino te van a dar un premio, solo por ser mexicano, perdón, pero la obra de Guillermo del Toro habla por sí sola. Claro, es Sí, que lo que haces con esto es que frivolizas los premios. Y ahora, como dicen a los 3 amigos, los 3 directores mexicanos que han conseguido el Oscar, que son los 3 fabulosos en sus cosas, que también hacen películas de mierda, porque cuando claro, hace uno 57 películas, la número 36 es una castaña pilonga que solo entiende él, pero claro. son actores, son directores fantásticos que cuando han ganado el Oscar lo han merecido porque lo han verdaderamente merecido, no porque cumplen una cuota y porque hay que tener contento al mercado latinoamericano. Vamos, yo creo que si Guillermo del Toro llega a sospechar que alguno de sus premios tiene que ver con las cuotas, le mete el Oscar por el orto al señor correspondiente, ¿sabes? Claro. O González Iñárritu o cualquiera de los otros, ¿sabes? O sea que, no sé, a mí me pone muy Es, nervioso eso. a mí es algo que también me inquieta mucho esta situación donde, pues solo por el simple hecho de que tengas algún tipo de preferencia o identidad sexual o etnicidad, repito, es solo por eso te van a dar algún premio y no por el mérito o lo que has logrado, lo que has construido, me parece muy lamentable.
Pero bueno, ya veremos a ver qué ocurre. Los Globos de Oro son el antecedente de los Óscares. Siempre se habla que es casi como una precuela de los Óscares. Vamos a ver cómo se llevan a cabo y seguramente ya estaremos comentando en otro programa. Pero bueno, viva México, cabrones. Ganó Guillermo del Toro. Estamos muy orgullosos de su trabajo. Su película es totalmente recomendable y ya hablamos de ella en el episodio 4 de Tónica Replicante. No se lo pierdan. Y pues nos despedimos, carnal. Pues hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Estamos en todas las plataformas de streaming: Deezer, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, en fin, Spotify, donde quieran, ahí estamos. Muchas gracias y hasta pronto. Chao. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante.